أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mis queridos hermanos Ali Mohammed y Taimur. And Taimur. Gracias por acompañarme. Así que tenemos esta pregunta recurrente que hemos estado recibiendo de nuestra audiencia, que tiene que ver con los gobiernos. Y más específicamente, gente que nos pregunta, ¿puedo trabajar para el gobierno? ¿Puedo apoyar al gobierno de esta manera o de esta otra? Por ejemplo, trabajando como maestro para una escuela pública. ¿O debería pagar impuestos? ¿Debería no pagar impuestos? Los creyentes alrededor del mundo, ellos están tratando de entender cómo deben interactuar con estos gobiernos. Ellos viven en uno de estos países, pero al mismo tiempo, ellos no reconocen a los gobiernos y quieren entender cómo navegar. Y creo que esta es una pregunta antigua. Le hacían la misma pregunta a Jesús, ¿debería pagarle impuestos al César? Así que creo que esta especie de antiguo dilema que los creyentes tienen, espero que podamos hablar acerca de ello con ustedes hoy. Seguro, hablemos de este tema. Nosotros en esta dawa, en este llamado, creemos que nuestra religión es la forma más pura de la religión. Creemos que la religión es una restauración de todos los mensajes y las enseñanzas de los varios profetas y mensajeros que fueron enviados a la humanidad, ¿verdad? Desde Adán hasta hoy en día. Creemos que siempre es Dios el que toma sobre sí mismo la responsabilidad de sostener y guiar a su creación, porque Él es el que los creó, ¿verdad? Si Él es un Dios bueno, entonces tiene que encargarse de cuidar aquello que creó. Si eres un buen dueño de un carro, vas a cuidar aquello que te pertenece, tu carro. Si eres un buen padre, vas a cuidar a tu hijo, ¿verdad? Nadie puede ser llamado un buen padre mientras que tiene un hijo y ellos simplemente los abandonan y no los apoyan, si no les enseñan, ¿verdad? Y nosotros encontramos que Dios nos ordena en estas distintas religiones que seamos buenos con nuestros hijos, que los sustentemos, que los vistamos, que los alimentemos, ¿verdad? Que les enseñemos, que los guiemos, ¿verdad? Que nos aseguremos de que estén estables, de que sean sabios, de que sean inteligentes, de que sean exitosos, de que sean gente buena y decente, gente moral. Así que Dios tiene la obligación de hacerlo Él mismo. Dado que Él nos está ordenando a nosotros hacerlo, Él tiene que hacerlo Él primero, ¿verdad? O si no, Él sería un hipócrita, que Dios no lo permita. O sería malo. Así que nosotros creemos que Dios hace precisamente eso, que esa es la esencia. Ese es el jugo de toda la fe. Él hace eso enviando a un mensajero en cada época. En verdad, voy a hacer a un califa sobre la tierra, a un representante sobre la tierra. Él insufla en ese califa o representante de su espíritu, tal como lo hizo con Adán en el Corán. Y Él le ordena al resto de la creación, ¿verdad? A los ángeles, que se prosternen, que obedezcan a ese califa divinamente designado, tal como a los hijos se les ordena obedecer y respetar y honrar a sus padres, ¿verdad? El mismo concepto aplica en cada época. Y Dios siempre es aquel que elige. Nosotros no podemos elegir a nuestros padres. Y es lo mismo que aplica aquí. Nosotros no podemos elegir a quién nos manda Dios. Y la persona a la que Dios manda no es simplemente una figura religiosa, del mismo modo que nuestros padres no son simplemente maestros morales en nuestra vida. Ellos son gobernantes y ellos ponen todas las leyes y las reglas para nosotros durante nuestra vida, desde la época en que somos niños hasta la época en la que nos convertimos en adultos completos nosotros mismos. Ellos nos dicen a qué hora dormir, a qué hora es el desayuno, la cena, la comida. Ellos nos dictan qué es lo que comemos, qué es dañino para nosotros, a qué escuela debemos ir, en qué país debemos vivir, ¿verdad? Todas estas cosas, ellos son las que las controlan. Ellos ponen la ley. Lo mismo pasa con el Estado, ¿verdad? Es que Dios, como nuestro Padre, Él establece las leyes para nosotros y nos guía a través de su representante, aquel que lleva su espíritu en cada época, ¿verdad? Y según los judíos,
Él es aquel que escoge a los reyes, ¿verdad? Y los profetas y los jueces. Él es aquel que los apoya, como David, como Salomón, ¿verdad? Como Moisés, como Aarón, como Josué. Él es aquel que escoge a estos individuos. La gente no elige. De hecho, la mayoría de las veces, la gente estaba celosa de estos individuos. Ellos trataron de derrocar a estos individuos, cazarlos y de matar a estos individuos. Ellos querían rechazarlos. Pero Dios los hizo victoriosos siempre porque ellos eran su elección, ¿verdad? Lo mismo pasa en el cristianismo con Jesús. La gente está obedeciendo a los falsos maestros, los rabinos, los fariseos. Un homenaje a César y a Poncio Pilato, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan distinto. Él tiene una elección distinta. Él les envía a su verdadero pastor, a su verdadero rey, a su verdadero padre, a su verdadero Mesías, a la persona a la que se supone que tienen que seguir, no solo como líder espiritual, sino como un rey físico también. Y es por eso que Él retorna, porque no fue capaz en su vida, básicamente, de cumplir la misión de llenar la tierra de justicia y equidad, no debido a los fallos de Jesús, sino debido a la gente, ¿verdad? Y su incredulidad. Así que Él retorna para poder cumplir justamente eso, para cumplir las Escrituras, por decirlo. Eso según lo que los cristianos creen, ¿verdad? Y en el Islam es lo mismo. Ellos creen que Mohammed sallallahu alaihi wa alihi tiene más derechos sobre la nación que ellos mismos, que Él es la persona a la que debemos obedecer y someternos, y que esta sumisión al califa de Allah, o taslim al califa de Allah, al representante divinamente designado, eso es la religión. Así que eso es lo que Mohammed vino a decir. Está diciendo, señores, no estoy haciendo una nueva religión. Estoy restaurando todas las religiones anteriores. Y mi restauración de las anteriores religiones, voy a llamarla Islam. Islam significa sumisión. ¿Sumisión a qué? Sumisión a ese líder divinamente designado o a ese guía que fue enviado a nosotros por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ok? Así que eso es lo que nosotros estamos enseñando también. Creemos que los musulmanes se desviaron justo como los cristianos se desviaron, justo como los judíos se desviaron. Y que eso fue algo que fue profetizado por el profeta Mohammed. Él dijo, ustedes van a seguir a esos cristianos y judíos paso a paso, pulgada a pulgada, hasta que caigan en el agujero del lagarto, justo como ellos lo hicieron. Así que nosotros somos una restauración. Somos un movimiento para restaurar el Islam original. Y el Islam original, el cristianismo original, el judaísmo original, es seguir al Adán, Moisés, Abraham, José, Isaac y David, Salomón, Jesús, Aarón, Simón Pedro, Mohammed sallallahu alaihi wa alihi, de cada época. Entonces, se trata de un sistema político integral, no solo espiritual. Absolutamente, absolutamente. Y nosotros creemos que mientras que algunas de las elecciones de Dios consiguieron, por periodos de tiempo en particular, gobernar tal como Dios quería que gobernaran, tal como Adán gobernó por un corto tiempo, ¿verdad? José más o menos gobernó durante un corto tiempo. ¿Ok? David y Salomón gobernaron una pequeña área por un corto tiempo, ¿verdad? Jesús no lo hizo. Mohammed sallallahu alaihi wa alihi gobernó por un tiempo en particular. Los imames alayhim salam, el imam Ali alayhi salam, el califato fue usurpado de él, incluso a pesar de que el profeta Mohammed dictó, ¿verdad?, quiénes iban a ser sus sucesores. Y esa es la gran división entre los shías y los sunnis. Todo se trata de la legitimidad de los sucesores del profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi. Los musulmanes mayoritarios, ellos dicen que el profeta no dejó a su sucesor y ellos siguen, después, a personas que no fueron designadas divinamente. Los shías dicen, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi, cuando dijo que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi estaba designando al imam Ali alayhi salam como su sucesor. Y él lo mencionó por nombre en su testamento, ¿verdad? Y los shías, ellos siguen eso. Los sunnis, ellos no.
Y nosotros creemos que ahora ha llegado hasta el punto en el que incluso el Imam al-Mahdi alayhi salam tuvo que entrar en ausencia, tuvo que entrar en ocultación, en gaiba, ¿verdad? Porque fue expulsado del califato. Que ha llegado la hora de restaurar eso, de despertar a la gente al hecho de que la religión ha sido robada, que ha sido usurpada, y que la religión, en esencia, es seguir al líder político y religioso divinamente designado de cada época. Esta idea realmente es un despertar, porque conforme la gente crecía, fue expuesta a la religión y creció en un país musulmán, creció en un país cristiano. Conocimos a los profetas, conocimos a sus historias, pero realmente nunca entendimos que los profetas, que ellos eran reyes, que eran presidentes, eran gobernantes. Y es solamente con esta religión cuando realmente lo entendimos por primera vez, que Dios no simplemente está enviando a un intérprete de sueños, o a un consejero espiritual, o a un gurú, sino que Dios, como dijiste, es nuestro Padre. Él envía a alguien para hacer la voluntad del Padre en todos los sentidos, ante todo y sobre todo en la posición de un gobierno, algo físico y material como un rey o un primer ministro. Absolutamente. Y obviamente ellos, la mayoría de los profetas y los mensajeros y los representantes divinamente designados, se enfrentaron a una tremenda oposición y resistencia de parte de la gente. La razón es una ecuación matemática simple. Y es que si Dios es aquel que designa al líder legítimo, ¿verdad? Y a la cabeza del gobierno, entonces todos aquellos que no están designados por Dios son ilegítimos. ¿Ok? Y cuando miramos en las historias de los profetas y los mensajeros, encontramos, cuando Mohammed llega al poder, ¿quién lo resiste? La autoridad que ya está en el poder, ¿verdad? Cuando Mohammed es enviado como un mensajero para declarar su da'wah, ¿cuál es el orden existente? Son los diferentes líderes tribales de Quraysh. Es Abu Sufyan. Son otros como ellos, ¿verdad? Abu Jahl. Y ahora su poder está siendo amenazado, ¿verdad? Porque están siendo expuestos como ilegítimos. Y Mohammed le está diciendo a la gente, ustedes no tienen por qué seguir a esa gente. Dios no los envió. Dios de hecho es inocente de ellos y de todos sus gobiernos y sus leyes. Esta gente ya no los pueden seguir más. Tienen que seguirme a mí, ¿verdad? Y ahí es cuando la guerra comienza. Ahí es cuando empiezan los problemas. Ahí es cuando comienza la opresión contra la gente musulmana. A ellos no les importaba si él se declaraba como profeta. Les importó solamente cuando quedó claro cuál es el significado de profeta, ¿verdad? Era una sociedad multicultural. Había como 360 dioses en la Kaaba. Todos eran profetas, todos eran sacerdotes o representantes de Dios, no importaba. Pero cuando Mohammed llegó y dijo, no, solamente hay un Dios, ¿verdad? Y solamente hay un mensajero, y solamente hay un califa divinamente designado y un gobierno divinamente designado. Y ustedes se supone que trabajen para establecer eso. Ahí es cuando los problemas comenzaron. El simple hecho de que Jesús era el Mesías significaba que todos aquellos que lo cuestionaran, los rabinos y los fariseos, significaba que ellos eran falsos maestros. ¿Ok? Porque no están apoyando al Mesías. Así que si Él es el Mesías, o estás con Él, y por lo tanto, estás divinamente aprobado por Dios, o no estás con Él. Y eso significa que no estás cumpliendo tu deber. Y que de hecho eres un falso maestro y no tienes conocimiento y eres ignorante, ¿verdad? Si no estás con Él y no le das un juramento de lealtad y te conviertes en uno de sus seguidores y elevas a Jesús por encima de tu cabeza como tu Señor y como tu Rey, entonces eso significa básicamente que eres un rey ilegítimo, eres un gobierno ilegítimo, eres un tirano ilegítimo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Moisés. La cosa es que o estás con Moisés o estás con el faraón. No hay un punto medio. O bien estás con la oscuridad o estás con la luz. Si el mensajero divinamente designado en cada época es la luz, entonces la otra persona es la oscuridad. Y a la gente no siempre le gusta eso. Les gusta jugar en esta área gris. Les gusta tener al republicano y al demócrata, y que ninguno de ellos sea divinamente designado. Y ambos están cometiendo errores, y ambos pueden hacer cosas buenas, y por lo tanto, está bien, todos somos malos juntos, o todos somos buenos juntos, no importa.
Así que nuestra postura es ¿cuál? Es que obviamente y claramente, pienso que lo he dicho muy vocalmente en el pasado, desde 2015 y hasta ahora, obviamente nosotros creemos que Dios ha enviado hoy a un líder divinamente designado. Ese líder divinamente designado es Ahmed al-Hassan el-Yamani y el compañero del testamento. Yo soy el sucesor del imam Ahmed al-Hassan el-Yamani y el padre y la persona que envió a Ahmed al-Hassan al-Yamani es Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam. ¿Cuál es nuestra prueba de su legitimidad? Las tres cosas principalmente. El hecho de que estamos llamando a este concepto de la supremacía de Dios mientras que nadie más lo está haciendo. El hecho de que nosotros, y este es el camino de los profetas y los mensajeros, ¿verdad? Así que está muy claro que nosotros estamos más alineados con las enseñanzas de Mohammed y Jesús y Moisés que cualquier otro que esté diciendo, vayan y voten por este líder o aquel líder. Nosotros estamos diciendo que el votar y las elecciones son haram. Cualquiera que haga eso es responsable de los crímenes de ese individuo. Estamos citando la narración de Mohammed que dice, sallallahu alaihi wa alihi, que si una persona es asesinada en el este y alguien en el oeste está complacido con ello, que simplemente por estar complacido con esa acción, apoyarla en tu corazón, ¿verdad? Entonces eres responsable de ello y tienes parte de ese crimen. Eso es lo que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi dijo. Así que si una persona es asesinada en el este y tú estás en el oeste y votaste por esa persona que salió y utilizó tu nombre y utilizó tu voto y utilizó tu dinero de tus impuestos para matar a alguien más o para matar a un grupo de gente, entonces definitivamente eres responsable. Así que votar es definitivamente haram y está en contra de nuestra religión. Y la obediencia solo debe ser al líder divinamente designado. Dios nunca traerá a cuentas a nadie porque no hayan obedecido al falso presidente o al falso primer ministro o al falso gobierno que está en el poder. Todos los gobiernos alrededor del mundo son ilegítimos, totalmente y completamente, a menos que puedan demostrar que fueron designados por Allah subhanahu wa ta'ala, que están encabezados por alguien que está designado por Allah subhanahu wa ta'ala. Así que esa es nuestra postura. Y así es como nosotros somos conocidos por la idea de llamar hacia la supremacía de Dios y por mostrar que tenemos más conocimiento. Todos los falsos fariseos y escribas y sacerdotes y predicadores, ellos debieron haber sabido esto. Es algo muy evidente y claro. Es el ABC de la religión. El hecho de que ellos no saben significa automáticamente que nosotros tenemos más conocimiento que ellos. Y en todo lo demás que el imam Ahmed al-Hassan alayhi salam ha hablado y enseñado, y que yo he enseñado, se demuestra sin ningún lugar a dudas que tenemos más conocimiento que ellos. Así que el imam es reconocido por el conocimiento. El profeta Mohammed, Jesús, Moisés, ellos fueron conocidos por su conocimiento. Y se les conoció por llamar a esta idea de declararse a uno mismo inocente de Quraysh, de Abu Lahab, de Abu Jahl, de Abu Sufyan, y jurar lealtad a Mohammed sallallahu alaihi wa alihi, a Jesús, a Moisés, declararse inocentes del faraón, y mediante el testamento, tener un individuo que realmente pueda demostrar que fue designado por Dios a través de un testamento que haya sido dictado, ¿verdad? Ahmed al-Hassan alayhi salam se demuestra a sí mismo como legítimo porque su nombre está mencionado y mi nombre está mencionado, Ahmed y Abdullah, en el testamento del profeta Mohammed, que dictó en su lecho de muerte, ¿verdad? ¿De dónde es que Mohammed sallallahu alaihi wa alihi toma su legitimidad? Él cita, ¿verdad?, a Jesús en el Corán, ¿cierto? Y dice que Jesús profetizó a un mensajero que vendría o a un consolador que vendría, y él dice que él es ese consolador. ¿De dónde saca Jesús su legitimidad? Él cita a Isaías y dice, Isaías me profetizó y me mencionó, ¿verdad? ¿De dónde saca Simón Pedro su legitimidad? De decir que Jesús me designó. Y él cita a Jesús, ¿verdad? Así que tienes que citar a alguien, ¿verdad? Para ser legítimo. Tu nombre tiene que estar presente. No puedes simplemente llegar mediante elecciones o democracia o por la fuerza bruta y decir, o le permitió a tiranos que se hicieran
eran muy fuertes también en el pasado y luego los destruyó, ¿sabes? Así que ser capaz de ser exitoso en algo, esto no significa que estés apoyado. Y creo que esto es lo que los israelitas hacen mucho. Los israelitas siempre están diciendo, oh, esto es prueba de que Dios está con nosotros. El simple hecho de que somos victoriosos, eso no significa nada. Los romanos fueron victoriosos sobre ellos, ¿sabes? Eso no significa que Dios los estaba apoyando, ¿verdad? O que ellos eran legítimos, o gente santa, o gente que, ya sabes, que tuvieras que obedecer o te ibas al infierno. Así que nuestra postura es que cada gobierno en el mundo ha robado y se ha sentado en un asiento que no les pertenece, ¿verdad? Y ellos se están sentando en lugares de autoridad y esencialmente probablemente se van a ir al infierno. Van a ser llamados a cuentas, con excepción de los individuos que Dios considere que son ignorantes de todo este concepto, que no sabían. Individuos que no fueron dañinos para los amigos de Dios, que les permitieron a los creyentes prosperar en sus países, justo como el gobernante de Etiopía lo hizo en aquella época, cuando le permitió, incluso a pesar de que él era un rey cristiano, le permitió a los musulmanes vivir en su tierra. Y el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi alabó a ese rey, incluso a pesar de que no había sido designado por Dios. Lo mismo pasa hoy. Puede ser que haya unos pocos de ellos que apoyen y le permitan a los creyentes que vivan en sus países, y es bueno para ellos que hagan eso. Pero eso no significa que sean legítimos. Eso no significa que sus leyes deban ser obedecidas, ¿verdad? Y la gran mayoría de ellos son tiranos, y probablemente van a terminar siendo tiranos y yéndose al infierno. Y esto es simplemente basado en las tradiciones de Mohammed y la familia de Mohammed alayhim salam. Tiene muchísima lógica. Quiero decir, si no estás con Dios, estás con el diablo. Absolutamente. Entonces no hay nada de malo en quebrantar la ley. ¿Qué es la ley? No pagar los impuestos. Bueno, hablemos de eso. Tomémoslo paso a paso, porque las leyes cambian. Son diferentes de un país a otro, ¿ok? Y algunas de ellas se empalman con la voluntad divina, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes que previenen el asesinato, ¿ok? Así que tenemos leyes que previenen el asesinato. Ok, te debes de abstener del asesinato. No debes asesinar, no debes robar. Pero no debes asesinar y no debes robar, no en obediencia a una constitución en particular, ¿ok? O a una serie de leyes que hayan sido puestas por un rey o un gobierno ilegítimos, sino que te estás absteniendo de estos pecados porque Dios es el que te lo dijo. Así que la obediencia a esas leyes realmente no es obediencia a las leyes del hombre, sino obediencia a la ley de Dios, ¿verdad? Ok, así que ese aspecto está claro. Luego llegamos a las leyes que no están respaldadas por Dios, o que incluso algunas veces contradicen a la religión de Dios. Por ejemplo, leyes que le obligan a la gente a ir a la guerra, ¿ok? Que sortean a los individuos y obligan a la gente a pelear bajo un estandarte en particular. Eso es haram. No puedes ir a la guerra bajo el estandarte de un tirano. La guerra, o la yihad, como la llaman en árabe, solo es permisible bajo el estandarte de un líder o gobernante divinamente designado. Esa es nuestra postura. Y esa es, de hecho, la postura de muchos musulmanes a lo largo de la historia, suníes y chiíes. Y es por eso que musulmanes particulares a lo largo de la historia se escaparon al sorteo o prefirieron ir a la cárcel en lugar de pelear en Vietnam o pelear en alguna guerra en particular, porque reconocieron que la guerra era ilegítima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno que vino con esa orden de ir a la guerra no era alguien, que esta no era una guerra santa, era una guerra demónica, una guerra del diablo. Así que la yihad, por ejemplo, eso es haram, no puedes hacerlo. ¿Ok? Y obviamente, si no puedes hacer yihad, entonces no tiene caso unirse al ejército. De hecho, unirse al ejército de un gobierno ilegítimo también está prohibido. Así que no te puedes unir al ejército. Y por suerte, para la mayoría de la gente alrededor del mundo, o una gran cantidad de ellos, es opcional unirse al ejército o no. Pero para algunos países es obligatorio. Tienes que ir, ¿verdad? Y el creyente debe evitar eso a toda costa. ¿Ok? Si es un país que tiene leyes que digan que es obligatorio votar, entonces no.
Es impermisible. Está en contra de tu religión votar. Y es algo que es haram hacer. De hecho, tienes que abstenerte de ello a toda costa. O si no, vas a ser responsable de todos los pecados del individuo o del gobierno por el que votaste. Así que estas son leyes con las que no se puede negociar. Te tienes que abstener de ello por tu propio bien. O si no, serás destruido físicamente en este mundo y en el mundo siguiente. Eso tiene sentido. Ok. ¿Qué más con respecto a apoyar a un gobierno? El imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, él, de hecho, tiene una declaración que es increíble. Él dijo que está prohibido apoyar a un tirano incluso con el trazo de una pluma. Cuando le preguntaron si estaba permitido o no trabajar para el gobierno. Y lo que esto significa en realidad es que es haram trabajar en cualquier trabajo del gobierno, de cualquier forma, de cualquier manera. Porque el gobierno es un cuerpo, y si tú eres una parte de ese cuerpo, entonces esencialmente eres ese cuerpo. Eres culpable de esos crímenes, ¿verdad? Si eres un recolector de impuestos, tal como uno de los discípulos de Cristo lo fue, para un gobierno ilegítimo, y no te arrepientes y paras y avanzas hacia Jesús o avanzas hacia el mensajero divinamente designado de tu época, entonces vas a ser culpable de mantener la injusticia y de la prosperidad del tirano. No puedes trabajar para el gobierno de ninguna manera. Es así el concepto de superorganismo. Si formas parte de ese cuerpo más grande, entonces eres culpable de sus crímenes y también estás contribuyendo a su existencia. Absolutamente. Incluso los impuestos, por cierto. Eso es algo muy controvertido. Es súper controvertido, ¿sabes? Es algo que hace que los gobiernos se vuelvan locos, porque ellos no aman nada más que a su dinero, sus riquezas, sus impuestos, el fuego que han conseguido a través de medios ilegítimos y que han almacenado en sus vientres. El dinero o el fuego que usan para esclavizar a las poblaciones, los impuestos. Los impuestos son haram. No se supone que ustedes paguen impuestos. No tienes la obligación de pagar impuestos. Si te obligan, si te encuentras a ti mismo enfrentando o bien ir a prisión o pagar tus impuestos, entonces supongo que te obligaron. Debes simplemente pagarlos. Pero entonces no es que tú estés pagando, ¿verdad? En realidad te están robando. ¿Ok? En ese caso. Pero tu intención tiene que ser que no quieras pagar estos impuestos, ¿ok? Porque los impuestos, de hecho, en la religión del Islam y en el estado de justicia divina y en los estados de los profetas y los mensajeros, es el equivalente del homs. Eso es lo que es el homs. 20%. Homs significa una quinta parte. Existía esto en el Islam, en lo que los musulmanes eran obligados a pagar una quinta parte de todas sus ganancias al Estado. Eso eran sus impuestos. 20%. Que es mucho menos que lo que la mayoría de estos gobiernos del mundo le cobran a la gente ahora, ¿ok? Tú solamente lo podías pagar si se lo estabas pagando a un líder, guía o imán divinamente designado. Y eso es lo que dejó claro el imam Ahmed al-Hassan alayhi salam. Y dijo, estos marjas, de hecho, están robando de la gente su homs. Porque ellos no son gobernantes, ellos no son líderes, ellos definitivamente no fueron designados divinamente. Así que, ¿por qué está pagando esta gente? ¿Verdad? La gente pagaba el homs durante el califato del imam Ali alayhi salam para que pudiera ir a la casa de fondos, al edificio del gobierno, ¿verdad? Con eso se paga para los huérfanos, se paga para los pobres, se paga para las viudas, se paga para el ejército, se paga para la infraestructura del Estado. ¿Por qué se lo pagarían a los marjas, verdad? Así que pagar impuestos a los marjas es haram. Solo puedes pagar impuestos a un califa divinamente designado. ¿Lo que significa qué? Significa que obviamente pagar impuestos a cualquier otro es haram, ¿verdad? Dios no te va a requerir que pagues impuestos dobles. Así que si tú tienes que pagar impuestos o bien al Estado o al califa divinamente designado, ¿a quién se los vas a pagar? ¿A quién crees tú que Dios quiere que se los pagues? Imagina justo ahora que eres un musulmán que está viviendo en la época de Mohammed, ¿ok? Pero estás detenido en la Meca.
¿A quién le pagas tus impuestos? Si tienes dinero, ¿se lo vas a dar a Muhammad o se lo vas a dar a Abu Sufyan? ¿A quién crees que Dios quiere que le entregues tu dinero? A Muhammad, por supuesto. Por supuesto. ¿A quién crees tú que Dios quiere que le pagues tu dinero si estás viviendo en la época de Jesús, verdad? ¿Quiere que se lo pagues a Poncio Pilato o quiere que se lo pagues a Jesús? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde están las buenas obras? ¿Dónde están las buenas obras? Si estás viviendo en la época de Moisés y eres un egipcio que simpatiza con Moisés y crees en Moisés como profeta, ¿verdad? ¿A quién le pagas tus impuestos? ¿A quién le pagas tu dinero? ¿Se lo pagas a Moisés y ayudas a los hebreos, a los pobres, a los esclavizados, ¿verdad? Alimentas a los hambrientos. Le permites a Moisés que haga lo que vea conveniente con ese dinero, que se encargue de aquellos que tienen necesidades, porque él es el padre de esa nación. O en lugar de eso se los pagas al faraón. Bueno, si se los pagas al faraón, entonces le estás dando poder al faraón y eres parte del sistema del faraón, ¿verdad? Eres parte de esa entidad tiránica del faraón, ¿verdad? Eres un faraón tú mismo. Y por lo tanto, la gente se pregunta por qué es eso. ¿Y cómo es que Dios podría ser tan grosero, verdad? Los ateos, ellos presentan este problema, ¿verdad? Cuando ellos dicen, ok, una de las plagas que golpeó a los egipcios era básicamente que los primogénitos de todo egipcio murieron. Hay muchas respuestas a eso. Pero ¿por qué los egipcios serían castigados, ya sea con esa plaga o con cualquiera de las otras plagas? Porque ellos apoyaron al faraón. Ellos elevaron a Faraón. Eran parte del ejército de Faraón. Para que Faraón pudiera ser rico. Ellos no derrocaron a Faraón, ¿sabes? Ellos creían que Faraón era un dios y un rey. Ellos lo obedecían. Y obedecerlo a él es incredulidad en el Dios de Moisés e incredulidad en Moisés. Apoyarlo es incredulidad en Moisés. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa en esta época. Aquellos que creen en el Imam al-Mahdi alayhi salam tienen primero que declararse inocentes de los enemigos del Imam al-Mahdi alayhi salam. ¿Quiénes son los enemigos del Imam al-Mahdi alayhi salam? Cada uno de los falsos maestros y falsos guías y falsos profetas, y también cada uno de los tiranos falsos e ilegítimos reyes, gobiernos, primeros ministros, presidentes, ¿verdad? Que no fueron designados por Dios, que están gobernando a la gente y arrojándolos a la destrucción. Es muy claro y muy lógico. Es precisamente esa línea la que mencionabas antes. A Jesús no lo persiguieron ni lo crucificaron por ser un profeta, sino por ser un rey, el rey de reyes. Es en esta dimensión política donde las cosas se vuelven reales. Como bien dijiste, estar en la resistencia conlleva un costo. Por ejemplo, si te niegas a ir a la guerra o a morir por un rey tirano, podrías terminar en la cárcel. Creo que los creyentes de hoy, al igual que los primeros cristianos, deberían estar dispuestos a pagar cualquier precio por aquello en lo que creen. Absolutamente. Y me gusta esa palabra, la resistencia, porque eso describe acertadamente el papel de Moisés y de sus seguidores en cada época. Ellos eran la resistencia en contra de Faraón. Jesús y sus apóstoles, ellos eran la resistencia en contra del imperio romano que estaba ocupando, ya saben, Israel. Mohammed y sus seguidores, ellos eran del equipo de los pobres y de los esclavos. Ellos eran la resistencia en contra de los arrogantes, tiránicos, enterradores de niñas bebés, líderes tribales de aquella época, los adoradores de ídolos. Ellos eran la resistencia, y aquellos que resisten, Dios los apoya. Y en esta época también, nosotros somos la resistencia y debemos resistir. ¿Deberíamos romper la ley? ¿Estoy diciéndole yo a la gente que rompa la ley? ¿Le estoy diciendo a la gente que no tienen ninguna obligación en frente de Allah subhanahu wa ta'ala
de obedecer ninguna ley que venga del hombre. Ellos son simples hombres y ellos no tienen ni poder ni autoridad sobre ustedes. Las únicas leyes que tenemos la obligación de obedecer son esas leyes que vengan del cielo únicamente. Cualquier otra cosa no tiene sentido. Estoy diciendo que uno debería estar en un estado en el que su corazón, está resistiéndose a obedecer cualquier clase de ley que venga del tirano. Si podemos, entonces debemos llevarlo un paso más adelante. Y nuestras bocas deben hablar de resistencia en contra de la obediencia a cualquier ley que no venga de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es nuestro derecho dado por Dios, especialmente en estos países. El occidente, ¿verdad? Una persona tiene, o se supone que tiene, libertad de expresión. Y esa libertad de expresión significa que yo puedo decir cualquier cosa que yo quiera decir. Y ciertamente ellos le permiten a la gente decir las cosas más viciosas, horribles y blasfemas en contra de Dios y de los mensajeros, en sus programas de televisión y en sus películas, etc. Ellos tienen permitido expresar incredulidad a todos los niveles, ¿verdad? Se les permite hablar de todo tipo de abominaciones, ¿verdad? Se les permite hacer cualquier cosa que ellos quieran hacer, incluyendo pornografía y cualquier otra cosa vil que te puedas imaginar. Así que nosotros también podemos expresar nuestras creencias, nuestra creencia de que debemos hablar en contra de la obediencia a leyes que vengan del hombre y que debemos resistir con nuestras lenguas y nuestros corazones. Y por último, pero no menos importante, viene la resistencia con la mano, con el brazo. Y esa es una cosa hermosa, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que nosotros hicimos cuando estábamos en Egipto, durante la revolución, la primavera árabe que sacudió al mundo y fue un ejemplo brillante de lo que la gente puede cumplir cuando trabajan juntos. Y yo estaba en medio de ella yo mismo. Yo estuve en las primeras filas. Yo literalmente sentí y vi balas volando a un lado de mi cabeza. Tuve una pistola militar pegada a mi frente, restregada en mi cara. Me pegaron en la parte de arriba de la cabeza con un cuchillo. Me esposaron, a mí y a mis compañeros, y nos pusieron en el suelo, ¿verdad? Y fuimos tomados y se nos vendaron los ojos y nos golpearon en un autobús militar y nos llevaron al edificio de inteligencia en la mitad del desierto de Egipto. Fuimos aterrorizados. ¿Todo eso por qué? Porque nos levantamos para resistir a la tiranía de Hosni Mubarak, alguien que solía darse la mano y ser apoyado por Estados Unidos y las otras naciones del mundo. Ellos son los que ayudaron a elevarlo. Ellos y el silencio del pueblo de Egipto. Pero luego el pueblo se unió y comenzaron a protestar. Incluso a pesar de que no teníamos apoyo de ninguna otra potencia del mundo, eventualmente tuvimos la victoria. Y eventualmente causamos que el mundo entero viera que el gobierno era ilegítimo y lo reconociera con sus lenguas y sus acciones. Ahora, desafortunadamente, el pueblo de Egipto, ellos no se volvieron hacia Dios y terminaron simplemente aceptando otro gobierno demónico. El primero no fue democrático, pero ya saben a lo que me refiero. Terminaron aceptando a otro faraón, a otro tirano. Y ahora Egipto está en necesidad de una nueva revolución debido a la situación en la que están. Pero el punto del asunto es que resistencia es el nombre del juego y esa es nuestra obligación, de hecho, como creyentes. Y cuando nosotros le juramos lealtad al imam de la época, estamos jurando lealtad, ¿verdad? Estamos vendiendo nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro dinero, nuestro confort, nuestra reputación, todo por la resistencia a la tiranía, ¿verdad? Y por el apoyo de la luz. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en este increíble episodio. E inshallah, hemos dejado clara nuestra religión y nuestra postura para la gente del mundo. E invitamos a todos aquellos que están allá afuera y que están cansados de la oscuridad que está apoderada de este mundo a unir fuerzas y a unirse a la dawa y a unirse a este movimiento y a unirse a la resistencia. Thank you, Father. Assalamu alaikum.